Me imagino que todavía habrá gente que no entienda muy bien lo que pasó en Spa y en Hungría, porque, a ver, obviamente son circuitos totalmente diferentes, son prácticamente opuestos, pero tampoco es muy normal pasar de tener el último coche en Spa a de repente ver a Fernando Alonso terminando en la quinta posición en Hungría. Entonces, si te parece, empezamos un poquito este mini análisis técnico que queríamos hacer en este viernes de agosto, contándole un poquito a la gente cómo se puede explicar esto, ¿no? Que pasen de ser el último coche a tener un buen coche en Hungría. Ostras, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Porque, a ver, si escucha a la gente y incluso, yo qué sé, a gente así que sea un poco más experta, ¿no? En el tema. Y el caso es que a ver, yo creo que hay una serie de elementos que hay que juntarlos todos para entender por qué se pasa de la depresión total Sí. a la euforia en el caso de Aston Martin. Por otra Ya. parte, bueno, tampoco, ¿qué vamos a decir, no? A ver, tú lo has dicho, lo primero, Spa, perdón, y Hungría son dos pistas completamente diferentes, o sea que ya por lo pronto el coche va a funcionar radicalmente distinto, en una te puede ir mejor, en otra te puede ir peor o radicalmente diferente. Yo creo que eso está muy claro, porque claro, Spa es un circuito de mucha velocidad. De Hmm. hecho, es que vimos cosas interesantes, ¿no? Porque vimos como muchos equipos a lo mejor intentaban descargar los coches, después vino la lluvia con el domingo. Claro, vimos a Verstappen luciéndose en un momento, y esto todo tiene relación con Aston Martin, ¿no? Luciéndose en un momento donde el equipo había descargado el ala trasera, entonces con eso se pone delante de los McLaren y con eso no llegan a él ni siquiera los McLaren los vence y después el domingo donde está Verstappen, ¿no? Claro, Hmm. lo digo para que entendáis. O sea, Spa es una pista de mucha velocidad. O sea, que si tu coche tiene un problema de drag, de resistencia aerodinámica, y Claro. no tiene tanta velocidad como el resto, cuidado, porque ya estás matado. En Spa estás matado. Cada vez que pases por la recta de Kemmel, estás muerto. Es así, Totalmente. es así. Totalmente. Pero claro, aparte, y Hungría es un circuito, bueno, como todo el mundo conoce, ¿no? El Mónaco sin muro, circuito ratonero, todos esos apelativos ya estandarizados sobre el circuito, Sí. donde evidentemente no es un circuito de curva lenta, 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 aunque tiene algunas lentas, una curva de curvas medias, es un circuito donde la recta ya no es tan importante, la velocidad punta ya no es tan importante, un circuito donde se gana el tiempo en el sector 2 que es un sector de curva, ¿m? O sea... Entonces, claro, ya por lo pronto dicen, mire usted, son dos circuitos radicalmente diferentes. Si aquí pasan cosas radicalmente diferentes, pues bueno, entra dentro de lo normal, ¿no? Pero Sí. en el caso de Aston Martin, ahí yo creo que se puede explicar todo un poquito mejor, ¿no? A ver, tiene. Eso era lo que yo quería. Que vinieras aquí a explicarlo un poquito mejor, que la gente lo entienda. Claro, es que hay que entenderlo, ¿no? Spa, ¿por qué les va horrible a Aston Martin con todas las mejoras que utilizaron, introdujeron? Bueno, primero, esas mejoras todavía tengo que ver fotos porque ya me empecé con mi mudanza y no pude hacerlo. Tengo que ver exactamente cuántas de esas mejoras estuvieron en el coche de Spa. Después, no nos olvidemos, fue un fin de semana al sprint. Y al ser un fin de semana Sí. al sprint, no pudieron probarla. O sea, toda la lista de novedades que trajo, que en los dos grandes premios anteriores traía Aston Martin, pues ahora resulta que tenían que probarla y no tenían libres para probarla. Solo tenían libres para preparar la sprint, la clasificación buena, la carrera, unos libres, ¿no? Cuando normalmente hay tres. Entonces, Hmm. claro, en los tres Ya. libres, los equipos, cuando traen novedades, se dedican el viernes a. Tengo dos libres para dedicarme a las novedades y probarlas a nivel de clasificación, o de rendimiento o en carrera, y después ya el sábado en los libres 3 remato ya la faena pensando en clasificación, los ajustes para la carrera. Perfecto, pero aquí es que tienen uno. Entonces, Ya. tenían muchas novedades. ¿M? Y novedades, a ver, tenían muchas novedades que tú las ves y dices, vale, tío, pero es que estos son novedades que hemos visto en anteriores grandes premios, sí, en anteriores grandes premios, pero que no les habían funcionado. Y aquí empezaron a funcionarles. Y van y quedan últimos. Pero quedan últimos
Primero, porque el circuito es un circuito de velocidad punta y esto es el fallo de este coche, ¿no? Me pasabas tú por el WhatsApp el artículo de Chemi Calabria, ¿no? Que como siempre, articulazos Muy bueno. totales, ¿no? Un tío que conozco hace muchísimos años. Bueno, lo conozco desde que estaba en el instituto, ¿eh? No era ingeniero ya hecho y derecho, ¿eh? Ojo, ¿eh? Lo conozco. Sí, 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 lo conozco desde el instituto, que estábamos llamándonos todos los días, whatsappeándonos, me preguntaba un Qué bueno. montón de cosas y yo le ayudaba en lo que, bueno, en lo que podía, ¿no? Que era poco. Sin duda, a ver, se ve claramente que el Aston Martin en Hungría no está tan lejos de los McLaren, está lejos en velocidad punta y en recta. Y ahora entonces nos volvemos a Spa y dices, tengo novedades que no he podido probar y que no sé si funcionan y casi que las quito del coche. Segundo, tengo un problema generalizado en el coche con el drag, porque esto es drag. ¿No? Bueno, a lo mejor no estamos hablando de que Aston Martin fuera 20 kilómetros por hora menos en recta. Es que a lo mejor son 7, 8, pero con eso me matan en Fórmula 1. Claro. ¿Entendemos? Entonces, Mm. tiene que Spa es un circuito de recta, Hungría no es un circuito, no es ya un circuito donde la velocidad punta sea clave. Y un punto esencial. El Aston Martin estaba reglado, como otros coches, como por ejemplo el Red Bull, estaban reglados para una carrera en agua. Ujú. Y la FIA nos quitó la carrera en agua. Ya, nos la quitaron, ¿eh? Es que hasta Alonso después de la carrera lo decía en el corralito. Dice, mira, macho, ¿qué me estás contando? Es que resulta que nosotros hemos hecho una apuesta y ahora resulta que estos tíos nos quitan la carrera en agua. Vale, que Ya. al principio no se podía correr, que esto lo sabemos, estos coches con el spray y bla, 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 todo lo que quieran contar, ¿no? Que ese también sería otro tema para ponerlo en su sitio, ¿no? Pero el caso está en que este coche estaba preparado para agua. Y encima tiene un problema de velocidad punta. Pues tú imagínate. Ya. Lo pasaba Entonces, todo de Dios. eso es lo que tú crees que le falta al Aston Martin. A ver, salvando las distancias, porque al final, obviamente, ya estamos en el último año de reglamento, ya no va a pelear por nada grande. Pero tú dirías que el gran déficit de Aston Martin está en velocidad punta. Ahora mismo. Ahora mismo. Antes él tenía grandes déficits en un montón de situaciones. O sea, en un montón de Sí. partes del coche, ¿vale? No solo velocidad punta, paso por curva lenta o media o curvas con apoyo. O sea, tenía un montón de problemas ese coche. A mí, por ejemplo, una cosa que me ha gustado mucho y que sin embargo, pues ha pasado totalmente desapercibida, el hecho de que, ostras, tío, que esta gente ha traído una serie de evoluciones que les han funcionado, porque cuando las han podido probar en Hungría ya están en el coche, se han podido quedar en el coche y en Hungría hemos visto que el coche daba un paso adelante real. Ujú. Bueno, que veremos a ver qué pasa en Zandvoort, ¿no? Otro circuito diferente, pero bueno, veremos a ver qué pasa en Zandvoort. Si está, pero en principio, macho, ya todo, llevamos toda la temporada, que si las peoras, que si las peoras, que si no sé qué. No, no, pues oiga, Ya. que han traído mejoras, que se han quedado en el coche y que de un gran premio a otro les hemos visto dar un paso adelante. Porque por fin estas mejoras funcionan y en Hungría tuvieron 3 entrenamientos libres para probarlas y Claro. les funcionaron. Y a mí se me ocurre una cosa, Raúl, y te la quiero preguntar. ¿Cómo puede ser que a estas alturas del reglamento, ya en los últimos meses, que ya estamos al final de su vida útil, por así decirlo, ¿no? De este reglamento, ¿cómo puede ser que sigan haciendo experimentos y que si cogiendo el suelo de Imola y que ahora descarto el suelo de Silverstone, pero voy a meter un alerón delantero que resulta que al final no iba bien en Spa y ahora en Hungría sí iba bien y tal? Y acaban haciendo como una especie de Frankenstein, no tanto como el del año pasado, porque lo del año pasado fue brutal, pero último año de reglamento, o sea, bueno, estamos ya al final y siguen haciendo, o sea, siguen con el quebradero de cabeza. ¿Cómo de difícil tiene que ser, no? Claro, es que todo eso que estás diciendo es el fondo de armario que tienen. Claro, o sea, ellos tienen distintos suelos diseñados, fabricados, que ya no es cuestión nada más que decir, bueno, pongo uno, pongo otro, pongo uno, pongo otro, voy probando, de acuerdo a lo que me dice el simulador y lo que voy viendo, las carencias que voy detectando del coche en la pista, etcétera, etcétera. Bueno, tú tienes un montón de alerones y ahora dices, bueno, dentro del fondo de armario que tengo, a ver, este flap me va bien, hostia, este de Miami me venía bien con este, con no sé qué, no sé cuánto, y hacen combinaciones, cosa que están haciendo todos los equipos, ¿no? Y claro, te Sí. pueden hacer. Es que eso ya está diseñado, es que eso está fabricado, incluso.
Entonces es cuestión de irlo probando y poniendo en el coche. Esto ya no implica desarrollo. A ver, claro que tienes que tener una serie de ingenieros que están trabajando en este año. O sea, porque tú dices, bueno, ¿y por qué no se dedican todos los ingenieros al año que viene? Cuidado, amigo. Cuidado, porque en el año que viene, si ahora resulta que tú tienes muy buena idea, pero no tienes un sistema de trabajo para llevarla a las pistas y probarlas de la manera más efectiva, porque además hay un tope presupuestario, cuidado, que esto no es Claro. como antes, ¿no? Que probaba, que ser piloto de Ferrari molaba mucho porque es que todos los días estaba Urano probando cosas en el coche, o sea, todos los días estaba subido en Fórmula 1, ¿no? Que se lo digan a Michael Schumacher, ¿no? O sea, una vez era genial, ¿no? Era una cosa absolutamente genial. Ahora no. Ahora tengo que tener mucho cuidado en cómo desarrollo las cosas y cómo las coloco en el coche. Bueno, pues evidentemente una parte de los ingenieros están centrados en esta temporada en lo que tienen, lo que disponen, ¿m? Y van desarrollando la capacidad como para mejorar el coche con lo que tienen, hacer las pruebas. Oye, y también una cosa fundamental. O sea, estos ingenieros que los tienen en la pista van a ser los mismos ingenieros que el año que viene te detecten las carencias o las virtudes que tiene el coche. Pero es que, aunque tenga un coche mierdoso como el de este año de Aston Martin, ¿no? Como la BR25. Hombre, no vamos a. Este no va a ser uno de esos coches que yo quiera tener en mi colección, ¿no? No, yo Este tampoco. Me da igual. Me da igual. No me voy a volver loco por buscarlo. Incluso en la escala que a mí me gusta, no. Eso. El de Palou de la Indy, ese sí ya le tengo echado bien el ojo. Ese tengo bien echado el ojo y ese creo que me lo van a traer de Estados Unidos. Pero bueno, no me voy con la rama. El caso es que, claro, estos ingenieros son, si tienen un coche malo, pero son capaces de detectar dónde están los problemas y de poner parches para solucionarlo con lo que tiene ahora mismo, ya tiene el ritmillo de trabajo, ¿no? O sea, eso está bien, eso es necesario.